18 de marzo de 1938, Ciudad de México, 10 de la noche. Miles de familias mexicanas están reunidas frente a radios viejas alimentadas por baterías. Las calles están tranquilas. Las cantinas han bajado el volumen de la música. Los cafés permanecen abiertos. Algo importante está por ocurrir. Nadie sabe exactamente qué, pero todos han escuchado el rumor. El presidente hablará, y cuando Lázaro Cárdenas aparece en la transmisión nacional, su voz suena distinta, más lenta, más firme, más peligrosa. En Nueva York, varios ejecutivos de Standard Oil todavía trabajan en sus oficinas. Ninguno presta demasiada atención. México lleva décadas amenazando, décadas protestando, décadas exigiendo mejores condiciones. Y siempre termina igual. México se queja, las petroleras ganan, esa noche creen que ocurrirá lo mismo. Están equivocados. A miles de kilómetros de distancia, en Londres, directivos de Royal Dutch Shell revisan reportes sobre América Latina. Las cifras son extraordinarias. México produce millones de barriles. Los beneficios son inmensos, los riesgos prácticamente inexistentes. Durante más de 30 años, el petróleo mexicano ha sido una de las inversiones más rentables del planeta y de repente, en cuestión de segundos, todo está a punto de cambiar. La voz de Cárdenas rompe el silencio. Se decreta la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de las compañías petroleras que operan en territorio nacional. Silencio. 3 segundos, quizá 4. Después llega la conmoción. En algunas casas nadie habla, en otras, la gente se pone de pie. Muchos no terminan de entender lo que acaba de ocurrir, pero los hombres que dirigen Standard Oil sí lo entienden perfectamente, porque un presidente de un país considerado pobre, atrasado y dependiente, acaba de hacer algo que ningún gobierno latinoamericano se había atrevido a hacer. Acaba de arrebatarle el petróleo a las empresas más poderosas del planeta, y lo hizo en cadena nacional, sin pedir permiso, sin negociar, sin retroceder. Aquella decisión equivalía a una declaración de guerra económica, no contra Estados Unidos, no contra Gran Bretaña, contra algo todavía más poderoso, contra los hombres que controlaban la energía del mundo, contra corporaciones que tenían más dinero que muchos países, contra empresarios capaces de influir en presidentes, embajadores, bancos y periódicos internacionales. Aquilanoque. Lázaro Cárdenas acababa de crear enemigos capaces de destruir la economía mexicana en cuestión de meses, y todos lo sabían. Los diplomáticos lo sabían, los ministros lo sabían. Los militares lo sabían, incluso algunos de sus propios colaboradores estaban convencidos de que acababa de cometer un suicidio político, porque si las petroleras decidían responder con toda su fuerza, México no tenía cómo defenderse, no tenía reservas suficientes, no tenía aliados poderosos, no tenía una industria moderna, no tenía capacidad para reemplazar a los ingenieros extranjeros, no tenía dinero para pagar las compensaciones que inevitablemente llegarían. Lo único que tenía era voluntad, y en política internacional, la voluntad suele ser insuficiente. Pero Cárdenas estaba dispuesto a apostar el futuro de todo un país. ¿Por qué? ¿Por qué un presidente relativamente prudente decidió enfrentarse a Standard Oil? ¿Por qué desafió al Imperio Británico? ¿Por qué arriesgó una invasión económica cuando sabía que México estaba en una posición extremadamente vulnerable? La respuesta comienza mucho antes de la presidencia, mucho antes de la expropiación, mucho antes incluso de que existiera Pemex. Comienza en una pequeña casa de adobe en Michoacán, con un niño pobre, un niño que vio cómo la riqueza de México salía del país mientras los mexicanos seguían siendo pobres, un niño que crecería durante la revolución, un niño que aprendería una lección que jamás olvidaría, que la independencia política significa muy poco cuando la riqueza nacional pertenece a otros, y décadas después, aquel niño estaría dispuesto a desafiar a los hombres más ricos del mundo para demostrarlo, pero lo que nadie imaginaba era que la verdadera batalla no empezaría después de la expropiación. La verdadera batalla ya había comenzado años antes, y el primer enemigo que Lázaro Cárdenas tendría que destruir no sería Standard Oil, sería el hombre más poderoso de México, su antiguo mentor, su protector, el hombre que creyó haber creado un presidente obediente, Plutarco Elías Calles. Y cuando Cárdenas decidió enfrentarlo,
comenzó una guerra política que cambiaría para siempre el destino de México. Mucho antes de convertirse en presidente, mucho antes de expropiar el petróleo, mucho antes de desafiar a las compañías más poderosas del planeta, Lázaro Cárdenas era simplemente un muchacho pobre de Michoacán, y precisamente por eso entendió cosas que muchos políticos jamás comprendieron. Nació en Jiquilpan, en 1895, un México muy diferente al que aparece en los libros escolares. Era el México de Porfirio Díaz, el México de los ferrocarriles, de la inversión extranjera, de las grandes haciendas, de las estadísticas económicas impresionantes, pero también era el México donde millones de personas seguían viviendo en pobreza, un país que parecía avanzar, pero donde los beneficios del progreso casi nunca llegaban a quienes más los necesitaban. La familia de Cárdenas conocía bien aquella realidad. No eran terratenientes, no eran empresarios, no pertenecían a la élite, vivían modestamente, trabajaban duro y luchaban constantemente por salir adelante. Cuando Lázaro todavía era adolescente, la situación económica obligó a la familia a depender cada vez más de él. Tuvo que abandonar gran parte de sus estudios. Comenzó a trabajar muy joven, demasiado joven. Como miles de mexicanos de su generación, aquella experiencia dejó una marca profunda, porque mientras otros futuros presidentes crecían rodeados de privilegios, Cárdenas creció viendo dificultades. Aprendió desde temprano que el esfuerzo no siempre garantiza prosperidad. Aprendió que existen estructuras más grandes que la voluntad individual. Y aprendió algo que nunca olvidaría, que los poderosos casi siempre escriben las reglas. A principios del siglo XX, México vivía una contradicción enorme. Era rico, pero millones eran pobres. Poseía recursos extraordinarios, pero gran parte de esa riqueza terminaba en manos extranjeras, los minerales, los ferrocarriles, las tierras y cada vez más el petróleo. Aquellas contradicciones alimentaban un descontento creciente, un descontento que pronto explotaría. En 1910 comenzó la Revolución Mexicana y como miles de jóvenes de su generación, Cárdenas se vio arrastrado por ella. Al principio no era un líder, no era un estratega, no era una figura importante, era simplemente un joven dispuesto a luchar, pero tenía algo que otros no poseían: disciplina, paciencia, capacidad para escuchar y una habilidad extraordinaria para entender a la gente común. Mientras muchos revolucionarios soñaban con gloria, Cárdenas observaba, aprendía, analizaba y poco a poco fue ascendiendo. La revolución era brutal, gobiernos que caían, generales asesinados, alianzas que cambiaban constantemente, traiciones, golpes, masacres. México parecía atrapado en una guerra interminable, pero dentro de aquel caos, Cárdenas construyó una reputación diferente. No era conocido por la crueldad, no era conocido por la corrupción, no era conocido por el oportunismo, era conocido por cumplir su palabra, y en un país devastado por la violencia, aquello tenía un enorme valor. Con el paso de los años, se convirtió en general, después en gobernador de Michoacán, y allí comenzó a mostrar algo que preocupó a muchos hombres poderosos. Tomaba decisiones pensando en la población, no en las élites, no en los empresarios, no en los caciques regionales. Aquello parecía una virtud, pero en la política mexicana también podía convertirse en un problema, porque durante las décadas posteriores a la revolución, México seguía teniendo un centro de poder invisible, un poder que no aparecía en las urnas, ni en los discursos, ni en las ceremonias oficiales. Las grandes compañías extranjeras, especialmente las petroleras, a comienzos de los años 30, el petróleo mexicano estaba controlado casi por completo por empresas estadounidenses, británicas y holandesas. Los nombres cambiaban, las estructuras corporativas evolucionaban, pero el resultado era siempre el mismo. La riqueza salía, las ganancias viajaban al extranjero, y los trabajadores mexicanos recibían apenas una pequeña parte. Aquello generaba tensiones constantes, huelgas, conflictos laborales, demandas salariales, protestas. Pero durante años ningún gobierno se atrevió a enfrentarlas directamente, porque las petroleras no eran empresas normales, eran gigantes globales. Poseían influencia en Washington, influencia en Londres, influencia en bancos internacionales, influencia en periódicos, influencia en embajadas. Muchos gobiernos preferían negociar, otros preferían ceder, y algunos simplemente evitaban el conflicto,
Cárdenas observaba todo aquello con atención, y mientras más información recibía, más convencido estaba de algo. México había ganado una revolución, pero todavía no controlaba completamente su propio destino. La independencia política existía, la independencia económica era otra historia. Aquella idea comenzó a convertirse en una obsesión, no una obsesión pública, todavía no, una obsesión silenciosa, porque comprendía perfectamente el riesgo. Enfrentar a las petroleras significaba enfrentarse a intereses capaces de destruir gobiernos, y antes de llegar a ese punto, necesitaba resolver otro problema, un problema mucho más cercano, mucho más inmediato, mucho más peligroso: Plutarco Elías Calles, el hombre que controlaba México desde las sombras, el hombre que había convertido presidentes en figuras decorativas, el hombre que creía controlar también a Lázaro Cárdenas, y durante un tiempo pareció tener razón. Cuando Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, casi todos pensaban lo mismo, que sería un mandatario obediente, un presidente manejable, un sucesor dócil, una extensión del poder de Calles. Incluso Calles lo creía, y ese fue su error más grande, porque detrás de la apariencia tranquila del nuevo presidente se escondía algo que pocos habían comprendido, una voluntad de hierro, y muy pronto México descubriría que Lázaro Cárdenas no había llegado al poder para obedecer, había llegado para gobernar, y el primer paso para recuperar el petróleo mexicano sería destruir al hombre que dominaba la política nacional. El maximato estaba a punto de terminar, y cuando terminó, México entró en una nueva era. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en diciembre de 1934, casi nadie esperaba grandes sorpresas, ni los empresarios, ni los militares, ni los periodistas, ni siquiera los diplomáticos extranjeros. Todos pensaban exactamente lo mismo, que el verdadero presidente seguía siendo Plutarco Elías Calles, y tenían motivos para creerlo. Durante años, Calles había gobernado México desde las sombras, aunque oficialmente ya no ocupaba la presidencia, seguía controlando el sistema político, elegía candidatos, removía funcionarios, tomaba decisiones estratégicas, y decidía quién podía ascender o desaparecer. Los periódicos comenzaron a llamarlo de una forma que resumía perfectamente su influencia: el jefe máximo, y la época recibió un nombre que todavía hoy aparece en todos los libros de historia: y el maximato. En teoría México tenía presidentes, en la práctica, Calles gobernaba detrás de ellos. Primero Emilio Portes Gil, después Pascual Ortiz Rubio, más tarde Abelardo Rodríguez. Todos pasaron por Palacio Nacional, pero ninguno logró escapar completamente de la sombra del antiguo caudillo. Cuando Cárdenas fue elegido candidato, Calles creyó haber encontrado al sucesor perfecto. Era joven, disciplinado, leal, reservado, y sobre todo parecía incapaz de desafiarlo. Lo veía casi como un protegido, un hombre moldeado por el sistema revolucionario, un presidente que continuaría obedeciendo. Lo que Calles no entendió fue algo fundamental: la discreción no es lo mismo que la debilidad, y la paciencia no es lo mismo que la sumisión. Durante los primeros meses de gobierno, Cárdenas actuó con extrema cautela, escuchaba, observaba, tomaba notas, evitaba conflictos innecesarios. Desde fuera parecía un presidente prudente. Desde dentro estaba construyendo algo mucho más peligroso: independencia, porque entendía perfectamente una realidad. Mientras Calles siguiera controlando el país, ninguna transformación profunda sería posible, ni reforma agraria, ni fortalecimiento sindical, ni soberanía económica, ni mucho menos una futura confrontación con las petroleras extranjeras. Primero debía resolver el problema interno, y aquel problema tenía nombre y apellido: Plutarco Elías Calles. La tensión comenzó lentamente: pequeñas diferencias, nombramientos cuestionados, decisiones que Calles desaprobaba, mensajes indirectos, advertencias discretas. Nada parecía demasiado grave, pero ambos hombres sabían que algo estaba cambiando. Cada semana aumentaba la distancia, cada mes se hacía más evidente, y para 1935 el conflicto ya era imposible de ocultar. Calles observaba con preocupación cómo el nuevo presidente fortalecía a sindicatos y organizaciones obreras, veía con desconfianza la creciente influencia de líderes campesinos, y sobre todo observaba algo que le resultaba insoportable: Cárdenas estaba construyendo una base de poder propia,
una base que no dependía de él. Aquello representaba una amenaza directa. Por primera vez, desde el final de la revolución, alguien parecía dispuesto a desafiar al jefe máximo, y Calles respondió como siempre respondía, con presión, con amenazas, con maniobras políticas. Creía que bastaría una advertencia. Creía que el joven presidente retrocedería, pero ocurrió exactamente lo contrario. Mientras más presionaba, más decidido parecía Cárdenas. Y entonces comenzó la verdadera guerra, no una guerra militar, una guerra política, silenciosa, invisible para gran parte del país, pero feroz. Los aliados de Calles intentaron bloquear decisiones gubernamentales, algunos funcionarios comenzaron a sabotear iniciativas presidenciales, las tensiones crecían en cada reunión, los rumores llenaban los pasillos del poder, y durante meses México observó cómo dos hombres luchaban por el control del país. Uno representaba el pasado revolucionario convertido en sistema, el otro representaba una nueva generación que quería gobernar sin tutelas. Finalmente llegó el momento decisivo. Cárdenas comprendió que ya no podía coexistir con Calles, uno de los dos tendría que desaparecer políticamente, y tomó una decisión, que parecía imposible: atacar primero. La operación fue rápida, precisa, implacable. Varios aliados cercanos de Calles fueron removidos, las estructuras de apoyo comenzaron a desmoronarse, y de repente, el hombre que durante años había controlado México descubrió algo aterrador: estaba solo, muy solo. La madrugada del 10 de abril de 1936, agentes federales llegaron a su residencia. No hubo discursos, no hubo debates, no hubo negociación. Calles recibió una orden simple: debía abandonar el país. Inmediatamente, el hombre más poderoso de México estaba siendo expulsado por el presidente que él mismo había ayudado a llegar al poder. La ironía era perfecta. El creador había sido derrotado por su propia creación cuando el avión despegó rumbo a Estados Unidos. El maximato terminó oficialmente, y con él desapareció uno de los mayores obstáculos para los planes de Cárdenas. La noticia recorrió México como una descarga eléctrica. Muchos quedaron sorprendidos, otros celebraron, y algunos comenzaron a comprender algo que hasta entonces parecía imposible: Lázaro Cárdenas no era un presidente débil. Era probablemente el presidente más fuerte que México había tenido desde el final de la revolución, porque había hecho algo que nadie creía posible. Había derrotado al hombre más poderoso del país sin disparar una sola bala. Pero aquella victoria tenía un significado mucho más profundo. No se trataba solamente de Calles, se trataba de independencia. Si podía expulsar al jefe máximo, tal vez también podía desafiar a otros poderes, poderes mucho más ricos, mucho más influyentes, mucho más peligrosos, poderes que no vivían en México, poderes que tenían oficinas en Nueva York, en Londres, en La Haya, poderes que controlaban millones de barriles de petróleo y que durante décadas habían actuado como si los recursos mexicanos les pertenecieran. La caída de Calles fue apenas el primer paso, porque la verdadera batalla todavía no había comenzado. Y cuando comenzó, México entero descubrió algo inquietante: que enfrentarse a las petroleras extranjeras podía ser mucho más peligroso que enfrentarse a cualquier político mexicano, porque Standard Oil y Royal Dutch Shell no pensaban perder miles de millones de dólares sin luchar, y la guerra que se aproximaba sería una de las más importantes de toda la historia moderna de México. La mayoría de las guerras comienzan con disparos. Esta comenzó con una demanda laboral y terminó convirtiéndose en una batalla internacional que enfrentó a México contra algunas de las corporaciones más poderosas de la tierra. Después de expulsar a Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas parecía invencible. Su popularidad crecía, los campesinos lo apoyaban, los sindicatos confiaban en él, los trabajadores veían en su gobierno algo que no habían visto en décadas: esperanza. Pero precisamente cuando su posición parecía más sólida, apareció el conflicto que definiría toda su presidencia: el petróleo. Durante los años 30, las compañías extranjeras dominaban completamente la industria petrolera mexicana. No eran simples empresas, eran imperios. Standard Oil, Royal Dutch Shell, Sinclair, Jersey Standard, empresas con ingresos superiores a los presupuestos de muchos países, empresas capaces de influir en gobiernos, empresas acostumbradas a obtener exactamente lo que querían, y durante décadas habían actuado en México como si fueran propietarias del subsuelo nacional. Las ganancias eran extraordinarias.
Millones de dólares abandonaban el país cada año. Mientras tanto, los trabajadores mexicanos enfrentaban condiciones muy diferentes: salarios bajos, jornadas largas, beneficios limitados y una enorme desigualdad entre empleados extranjeros y mexicanos. Aquella situación llevaba años generando resentimiento, pero ahora existía un problema para las petroleras. El presidente ya no era un hombre dispuesto a mirar hacia otro lado. En 1935 y 1936 comenzaron a fortalecerse los sindicatos petroleros. Los trabajadores empezaron a organizarse, las demandas crecieron y finalmente presentaron una petición formal: mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejores beneficios, nada revolucionario, nada extraordinario, nada que las compañías no pudieran pagar. O al menos eso afirmaban los trabajadores. Las empresas respondieron inmediatamente: no. Argumentaban que las exigencias eran excesivas, que pondrían en peligro las operaciones, que afectarían la rentabilidad, que simplemente eran imposibles. Pero existía un problema. Los libros contables comenzaron a contar una historia diferente. Los expertos nombrados por el gobierno analizaron las finanzas de las petroleras, examinaron ingresos, costos, ganancias, inversiones, y llegaron a una conclusión explosiva: las compañías sí podían pagar perfectamente, simplemente no querían hacerlo. Aquello transformó un conflicto laboral en una crisis política, porque ahora el gobierno tenía pruebas de que las petroleras estaban rechazando demandas razonables mientras obtenían enormes beneficios. La situación escaló rápidamente, los sindicatos endurecieron su postura, las compañías endurecieron la suya. Y Cárdenas observaba atentamente. Todavía intentaba evitar una confrontación directa, todavía esperaba una solución negociada, todavía creía posible un acuerdo. Pero detrás de escena las petroleras ya habían tomado una decisión: no ceder, jamás, porque el problema no era el dinero, era el precedente. Si aceptaban las exigencias mexicanas, otros países podrían hacer lo mismo, y eso resultaba inaceptable. En Londres y Nueva York comenzó a instalarse una sensación de confianza excesiva. Después de todo, pensaban, México siempre termina cediendo, los gobiernos van y vienen, las compañías permanecen. Habían sobrevivido a revoluciones, habían sobrevivido a guerras civiles, habían sobrevivido a cambios de régimen. ¿Por qué sería diferente esta vez? Aquella arrogancia sería uno de sus errores más costosos. A finales de 1937, el conflicto llegó a la Suprema Corte Mexicana. Era el momento decisivo. Las empresas todavía confiaban en ganar, tenían abogados extraordinarios, influencias internacionales, recursos prácticamente ilimitados, y sin embargo perdieron. La Corte falló a favor de los trabajadores. Las compañías debían cumplir, debían pagar, debían respetar la resolución. Era una derrota importante, pero todavía no era fatal. Podían aceptar, podían negociar, podían adaptarse. Eligieron otro camino: desafiar al Estado mexicano. La decisión sorprendió incluso a algunos diplomáticos extranjeros, porque implicaba algo extremadamente peligroso. Las petroleras estaban diciendo públicamente que no obedecerían una decisión legal emitida por el máximo tribunal del país. Era una apuesta enorme. Y detrás de esa apuesta existía una lógica sencilla. Creían que México jamás se atrevería a ir más lejos. Creían que Cárdenas terminaría retrocediendo. Creían que el costo político sería demasiado alto. Lo que no comprendían era que cada negativa fortalecía la posición del presidente. Cada desafío, cada rechazo, cada acto de resistencia corporativa lo acercaba un paso más a una decisión histórica. Mientras tanto, comenzaron a aparecer presiones desde el extranjero: diplomáticos estadounidenses, representantes británicos, empresarios, banqueros. Todos enviaban el mismo mensaje: cuidado, no crucen esa línea, no desafíen a las petroleras. Las consecuencias podrían ser graves, y las amenazas no eran imaginarias. México dependía enormemente del comercio internacional, dependía de tecnología extranjera, dependía de inversiones, dependía de mercados externos. Un boicot económico podía resultar devastador, pero algo había cambiado en Cárdenas. Durante años había observado cómo los recursos mexicanos beneficiaban a otros. Durante años había escuchado promesas. Durante años había visto gobiernos evitar el conflicto, y ahora sentía que había llegado el momento de decidir: o México ejercía soberanía real, o aceptaba que existían poderes por encima de su propia ley.
no había punto intermedio. A principios de 1938, las reuniones se volvieron frenéticas, ministros entrando y saliendo de Palacio Nacional, informes confidenciales, llamadas diplomáticas, negociaciones de última hora. Las compañías todavía creían que podían ganar tiempo, todavía creían que podían presionar, todavía creían que el presidente terminaría cediendo, no sabían que la decisión ya estaba prácticamente tomada, porque mientras ellas diseñaban estrategias jurídicas y financieras, Lázaro Cárdenas estaba preparando algo mucho más radical, algo que cambiaría la historia de México, algo que transformaría para siempre la relación entre el Estado y los recursos naturales. Y cuando finalmente lo anunciara, el mundo entero quedaría sorprendido, porque la noche del 18 de marzo de 1938 ya se acercaba y con ella llegaría la decisión más audaz de toda su carrera política, la decisión que convertiría a Cárdenas en héroe para millones de mexicanos y en enemigo para algunas de las corporaciones más poderosas del planeta. Durante semanas, los hombres más poderosos de la industria petrolera mundial estuvieron convencidos de que México terminaría cediendo. Siempre había ocurrido así. Los gobiernos protestaban, las compañías negociaban. Al final, los negocios continuaban. Era una fórmula conocida, probada, eficaz. Pero esta vez existía un problema. Lázaro Cárdenas no estaba jugando bajo las mismas reglas. Mientras las petroleras discutían estrategias legales, el presidente mexicano comenzaba a pensar en algo mucho más radical, algo que la mayoría consideraba impensable: tomar el control completo de la industria, no una parte, no una concesión, no una renegociación, todo. Aquella idea parecía una locura. México no tenía experiencia administrando una industria petrolera nacional de semejante tamaño, no tenía suficientes ingenieros, no tenía suficiente tecnología, no tenía suficientes recursos financieros, y aún así, Cárdenas avanzó, porque había llegado a una conclusión simple: si el Estado mexicano no era capaz de hacer cumplir sus propias leyes frente a las petroleras, entonces la soberanía nacional era una ilusión, y para él, aquello resultaba inaceptable. Durante los primeros meses de 1938, las reuniones secretas se multiplicaron. Algunos ministros intentaban convencerlo de retroceder, otros advertían sobre una crisis económica, algunos incluso hablaban de intervención extranjera. Las preocupaciones eran reales. Estados Unidos seguía siendo una potencia inmensamente superior. Gran Bretaña controlaba buena parte del comercio internacional. Las petroleras poseían aliados en bancos, gobiernos y medios de comunicación. Si decidían atacar económicamente a México, el daño podía ser devastador. Pero cada informe que llegaba a la presidencia producía el efecto contrario. En lugar de asustar a Cárdenas, reforzaba su decisión, porque veía algo que otros no querían admitir: el problema ya no era económico, era político, era una cuestión de dignidad nacional, era una cuestión de quién gobernaba realmente México. Y finalmente llegó el día 18 de marzo de 1938. Mientras la mayor parte del país seguía con su rutina habitual, en Palacio Nacional se preparaba una de las decisiones más importantes de toda la historia mexicana. Aquella noche, Cárdenas firmó el decreto, un documento relativamente corto, pero con consecuencias gigantescas. Con una sola firma, el Estado mexicano expropiaba las instalaciones, propiedades, equipos y activos de las compañías petroleras extranjeras. Décadas de dominio corporativo llegaban a su fin, y poco después llegó el momento más delicado: anunciarlo. Cuando comenzó la transmisión de radio, millones de mexicanos no imaginaban que estaban escuchando uno de los discursos más importantes del siglo XX en América Latina. La voz de Cárdenas sonaba tranquila, controlada, pero detrás de aquella calma existía una decisión histórica. Mientras leía el decreto, estaba enfrentando simultáneamente a Standard Oil, Royal Dutch Shell y a gran parte de la élite económica internacional. Era una apuesta extraordinaria, y nadie sabía cómo terminaría. La reacción fue inmediata. En México ocurrió algo inesperado. Lejos de entrar en pánico, gran parte de la población celebró: trabajadores, campesinos, maestros, empleados públicos. Miles de personas sintieron que por primera vez el país actuaba como dueño de sus propios recursos. Aquella sensación se transformó rápidamente en entusiasmo nacional, pero mientras México celebraba,
México, en Nueva York y Londres, la reacción era completamente distinta: furia, incredulidad y deseos de represalia. Las compañías petroleras estaban convencidas de que aquello no podía quedar impune, porque si México tenía éxito, otros países podrían intentar lo mismo, y si eso ocurría, todo el sistema internacional de concesiones comenzaría a tambalearse. Por eso comenzó una campaña enorme de presión económica, boicots, demandas, presiones diplomáticas, intentos de bloquear ventas de petróleo mexicano, intentos de impedir la compra de maquinaria especializada, intentos de aislar financieramente al país. La estrategia era sencilla: asfixiar económicamente a México hasta obligarlo a retroceder. Muchos observadores internacionales pensaban que funcionaría. Después de todo, las cifras parecían demoledoras. Las compañías controlaban mercados, tecnología, refinerías, transporte marítimo, acceso a financiamiento. México parecía tener pocas posibilidades. Y entonces ocurrió algo extraordinario. La población comenzó a movilizarse. Una movilización que sorprendió incluso al propio gobierno. Miles de ciudadanos ofrecieron ayuda, niños llevaron monedas, campesinos entregaron animales, familias completas donaron joyas, mujeres acudieron a las oficinas gubernamentales para contribuir con lo poco que tenían. No era suficiente para resolver los enormes desafíos financieros, pero enviaba un mensaje poderoso. El país estaba dispuesto a defender la expropiación. Aquella reacción fortaleció enormemente la posición de Cárdenas, porque las petroleras podían presionar al gobierno, pero resultaba mucho más difícil presionar a toda una nación movilizada. Mientras tanto, la situación internacional se volvía cada vez más compleja. Europa se acercaba peligrosamente a la guerra. Hitler expandía su influencia, las tensiones crecían en todos los continentes, y de pronto el petróleo adquiría una importancia estratégica todavía mayor. Estados Unidos comenzó a analizar cuidadosamente sus opciones. Algunos sectores exigían una respuesta dura, otros recomendaban prudencia. Después de todo, perder a México como aliado potencial en un contexto internacional tan inestable podía resultar costoso. Aquella división terminó beneficiando a Cárdenas porque redujo el margen de acción de quienes querían castigar al país. Aún así, los problemas continuaron. Durante meses, la industria enfrentó enormes dificultades. Faltaban técnicos especializados, faltaban equipos, faltaban repuestos, faltaba experiencia administrativa. Muchos expertos extranjeros abandonaron México convencidos de que el proyecto fracasaría rápidamente. Esperaban regresar poco después para recuperar sus posiciones, pero el fracaso nunca llegó. Con enormes dificultades, con errores, con sacrificios y con una cantidad impresionante de esfuerzo colectivo, México logró mantener funcionando la industria, no perfectamente, no sin problemas, pero funcionando, y cada día que pasaba representaba una victoria, porque cada día demostraba que la expropiación podía sobrevivir, y si la expropiación sobrevivía, también sobrevivía la idea que la había hecho posible, la idea de que los recursos nacionales debían servir al país que los poseía. Aquella era la verdadera batalla, y poco a poco, contra todos los pronósticos, México comenzaba a ganarla, pero la victoria tendría un precio, porque aunque Cárdenas logró derrotar a las petroleras, aquella decisión transformó para siempre su presidencia, lo convirtió en héroe para millones, y en enemigo permanente para otros. Sin embargo, décadas después, los mexicanos seguirían recordando una pregunta: ¿qué habría ocurrido si aquella noche hubiera tenido miedo? ¿Qué habría ocurrido si hubiera decidido retroceder? La historia de México habría sido completamente distinta, y precisamente por eso. El legado de Lázaro Cárdenas continúa siendo debatido hasta nuestros días. La mayoría de los presidentes son recordados por sus discursos, algunos por sus guerras, otros por sus escándalos. Lázaro Cárdenas sería recordado por una sola decisión, tomada durante una noche de marzo de 1938, una decisión que cambió para siempre la relación entre México y su propia riqueza. Pero las decisiones históricas tienen una característica peculiar: sus consecuencias nunca terminan cuando termina el discurso. A veces apenas comienzan. Después de la expropiación petrolera, México entró en una nueva etapa. Una etapa llena de incertidumbre, porque ganar la batalla política era una cosa, administrar la victoria era algo completamente distinto.
Las compañías petroleras se habían ido, pero el petróleo permanecía, los pozos permanecían, las refinerías permanecían, los desafíos permanecían, y ahora todo dependía de México. Por primera vez en décadas, el país debía demostrar que podía gestionar por sí mismo una de las industrias más complejas del mundo. No había margen para el fracaso, porque los enemigos de la expropiación seguían observando, esperando, calculando, convencidos de que tarde o temprano el sistema colapsaría, pero ocurrió algo diferente, con enormes dificultades. El proyecto sobrevivió, y poco tiempo después nació oficialmente Petróleos Mexicanos, Pemex, un nombre que con los años se convertiría en símbolo nacional para millones de mexicanos. Pemex representaba mucho más que una empresa, representaba una idea. La idea de que México podía controlar sus propios recursos, la idea de que la soberanía económica era posible, la idea de que un país latinoamericano podía desafiar intereses globales y sobrevivir. Aquella idea tuvo un impacto enorme, no solamente dentro de México, también fuera. Gobiernos de toda América Latina observaron atentamente. Muchos líderes comenzaron a preguntarse si ellos también podían recuperar sectores estratégicos dominados por intereses extranjeros. Décadas más tarde, la expropiación petrolera mexicana sería estudiada en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en distintos lugares donde surgían debates similares sobre recursos naturales y soberanía nacional. Sin proponérselo, Cárdenas se convirtió en referencia internacional, pero la historia nunca es completamente simple, porque junto con los elogios también aparecieron las críticas. Algunos empresarios afirmaban que la expropiación había ahuyentado inversiones, algunos economistas cuestionaban ciertos resultados posteriores, algunos sectores conservadores consideraban que el Estado había acumulado demasiado poder y con el paso del tiempo surgieron nuevos problemas, corrupción, burocracia, ineficiencias, errores administrativos, problemas que Cárdenas jamás imaginó cuando firmó aquel decreto. Aquello generó una paradoja interesante. Muchos de los debates modernos sobre Pemex no son realmente debates sobre petróleo, son debates sobre el legado de Cárdenas. Porque detrás de cada discusión sigue existiendo la misma pregunta: ¿quién debe controlar la riqueza de México? ¿El Estado? ¿El mercado? ¿Las empresas privadas? ¿Los inversionistas extranjeros? La discusión continúa hasta hoy, y probablemente continuará durante mucho tiempo más. Sin embargo, existe algo sobre lo que casi todos coinciden. La noche del 18 de marzo de 1938 cambió la historia nacional. Incluso quienes critican algunos resultados posteriores reconocen que aquella decisión redefinió la relación entre México y el poder económico internacional. Pocas medidas gubernamentales han tenido un impacto tan profundo y pocas figuras políticas han dejado una huella tan duradera. Cuando Cárdenas abandonó la presidencia en 1940, lo hizo de una manera poco común, sin intentar perpetuarse en el poder, sin construir una dictadura personal, sin convertirse en un nuevo caudillo. En una época donde muchos líderes latinoamericanos se aferraban al poder, él eligió retirarse. Aquello fortaleció todavía más su imagen histórica, porque demostraba que su proyecto nunca había sido solamente personal, era algo más grande, algo relacionado con el país, con su visión de México, con una idea de soberanía que lo acompañó durante toda su vida. Décadas después, generaciones enteras seguirían aprendiendo su nombre en las escuelas. Algunas lo verían como héroe nacional, otras como reformador, otras como símbolo del nacionalismo mexicano, pero independientemente de las opiniones políticas, existe un hecho imposible de negar. Tuvo el valor de hacer algo que casi todos consideraban imposible: enfrentar a intereses inmensamente más poderosos que él y ganar. No completamente, no sin costos, no sin consecuencias, pero ganar. Quizá por eso su historia sigue fascinando, porque en el fondo no es solamente una historia sobre petróleo, ni sobre empresas, ni siquiera sobre política. Es una historia sobre poder, sobre quién lo posee, sobre quién lo desafía, y sobre lo que ocurre cuando una nación decide recuperar algo que considera suyo. Lázaro Cárdenas entendió una verdad que sigue siendo relevante más de 80 años después. La independencia política puede proclamarse en un papel, la independencia económica debe defenderse todos los días, y aquella noche de marzo de 1938 decidió defenderla
aun cuando las probabilidades estaban en su contra, aun cuando los hombres más ricos del mundo estaban al otro lado de la mesa, aun cuando el fracaso parecía más probable que la victoria. Por eso, para millones de mexicanos, su legado no se resume en una presidencia, se resume en una pregunta que todavía resuena en la historia del país: ¿qué sucede cuando un gobierno deja de tener miedo? Y la respuesta quedó escrita para siempre en los campos petroleros de México, porque aquella noche, por unas horas, un presidente latinoamericano hizo algo que nadie esperaba. Desafió a los dueños del petróleo y sobrevivió.